Hay algo que hacemos fatal, sobre todo cuando queremos caer bien, cuando queremos vender, cuando queremos que alguien confíe en nosotros, que es hablar de lo maravillosos que somos. Hablamos de nuestros logros, de nuestros éxitos, de qué hemos conseguido en nuestra vida, de que nuestra vida es perfecta y no entiendo por qué en ese momento entendemos que la otra persona va a conectar con nosotros. Y justamente es al revés. No funciona porque la gente conecta con tu grieta, con tu error, con ser vulnerable, con cuáles son tus errores. Y justamente hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos, bienvenidas a Afilados. En este nuevo episodio abrimos un gran melón. Para quien no lo sepa, nosotros somos Álvaro y Silvia y este es el podcast donde las verdades que nadie te dice son exactamente las que necesitas oír y para eso estamos aquí nosotros. Hoy hablaremos, como decía Álvaro, de vulnerabilidad. Vamos a hablar de por qué esa grieta conecta mucho mejor que hablar de nuestros logros y por qué eso lo cambia todo en las ventas, en las relaciones y también en nuestra crianza con los hijos. Así que si alguna vez has perdido una venta, se ha roto una relación cercana o incluso una conversación importante la has perdido, justamente por hablar demasiado de ti mismo y de lo bueno que eres, quédate porque te vamos a ayudar. Y para ello vamos a empezar con un fenómeno psicológico que demuestra que algo que aparentemente es contradictorio realmente funciona de la siguiente manera. Vamos a ver, las personas competentes resultan más atractivas, más creíbles y más cercanas cuando muestran algún error, alguna grieta, como decíamos, alguna vulnerabilidad. La imperfección no resta, sino que humaniza. Y de eso sobre todo es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Esto va a tener una consecuencia directa en la manera en la que la gente nos percibe, en lo accesibles que somos para el resto de personas y eso contribuirá pues, a nuestros éxitos también o nuestros fracasos. Aún así me gustaría antes de empezar hacer un matiz que creo que es crítico y es que todo buen vendedor o toda aquella persona que quiera generar un vínculo en su entorno cree que tiene que hablar de la mejor forma posible. Y justamente es al revés, lo que tiene que hacer es escuchar de la mejor manera posible. Entonces, sí que es cierto que aunque vayamos a hablar de justamente esto, de ser vulnerable y de hablar desde la vulnerabilidad, lo más crítico, y quiero hacer este matiz al principio, es escucha el 80% y habla el 20%, porque justamente cuando consigues que la otra persona de enfrente se abra a ti y hable contigo es cuando generas el vínculo emocional y cuando en efecto puedes, por ejemplo, cerrar una venta. Y justamente es lo que quiero hablar con vosotros, ¿no? Que la vulnerabilidad, de lo que vamos a hablar hoy, es, no es el punto de partida. Es el resultado de haber abierto las orejas, haber abierto el corazón y haber entendido qué necesidad tiene la persona de enfrente y tú desde la vulnerabilidad vas a conectar con esa persona para, pues lo he dicho, ¿no? Tener una buena venta, una buena cita, una buena charla con tu mujer, no dormir en la bañera. Ese tipo de cosas se hacen escuchando y preguntando y no charlando. A mí es que muchas veces se me da fatal. No sé al resto de personas si les pasa lo mismo. Una de las cosas que yo suelo banderar mucho es el tema de que estudio mucho y que tengo muchos títulos y muchas veces se me va la olla cuando hablo de estas cosas. Porque para mí, o yo creo que para la mayoría de gente es mucho más fácil hablar de eso. O sea, hablar de las vulnerabilidades es muy complicado. O ir a la otra persona a decirle que necesitas o estoy aquí para ti es muchísimo más difícil, pienso yo, que el hecho de decir, no, no, porque yo hago esto, hago lo otro. Claro, a todos nos gusta hablar de las cosas que hacemos bien. A todos nos gusta vendernos. A todos nos gusta vender, Y ¿no? nos han enseñado justamente que venderse va de eso, va de pon tu paraeta y habla de lo fantástico que eres. Y lo dicho, es que es justamente al revés. O sea, tenemos claro que eso no funciona, eso no conecta con la persona. La otra Sí persona... funciona, pero eso no conecta, Vale. correcto. ¿Vale? Justamente es eso, es buscar conectar, ¿no? Y entonces ya no es que... Y justamente, como siempre empezamos a hablar de empresa, justamente es el matiz que quiero plantear, ¿no? Que la gente la idea común o la creencia habitual de las personas es que tú eres un buen vendedor porque sabes hablar, porque te sabes comunicar, porque llegas y entonces eres un tío resolutivo, dicharachero, que te llevas a la gente de calle y luego
llegas a la vida real y entonces, en efecto, que tengas dialéctica, que sepas hablar, es una ventaja competitiva brutal. Pero luego va a llegar un momento en que la gente que quiere comprarte y que quiere de ti y lo que te va a convertir en un gran vendedor va a ser justamente que sepas preguntar bien, no que sepas hablar bien. Ahí es un poco hablar sobre los puntos de dolor que tienen esas personas que te van a comprar, o no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo lo enfocarías? Por ejemplo, cuando alguien te quiere comprar y conecta contigo porque tú le estás haciendo ver, no que tu producto es el mejor, sino que lo que tú puedes hacer puede ayudarles a mejorar a ellos. O sea, lo que yo tengo entendido a la hora de las ventas, sobre todo, es que al final la gente no quiere saber dónde va a ir con tu producto maravilloso, sino cómo pueden cambiar ellos mismos. Sí, en efecto, eso es una estrategia de venta. Eso, en efecto, sirve para vender. Pero para mí el ejemplo muy claro es que, bueno, nosotros sí que somos usuarios de ver nuestros vídeos de historias sobre gente importante, sobre Bill Gates y cosas así. Hemos visto los documentales. Y al final, cuando tú ves un documental de esas personas, empiezan, o incluso las ponencias, empiezan siempre en dónde empezaron, en un garaje, te cuentan las miserias que han pasado. O sea, no te dicen, hola, soy el puto amo, ya estoy aquí para venderte mi último producto. Te dicen, empecé en lo más bajo de aquí, si, o sea, he sufrido mucho, con lo cual que tú estés sufriendo es normal, y después de todo este bagaje que tengo aquí, te estoy vendiendo algo que tú necesitas. Bueno, y ahí lo importante es, si yo estoy en ese punto, soy capaz de conectar con ese punto, si tú proyectas lo que tú puedes llegar a ser a través de lo que estás viendo. Claro. Entonces, lo dicho, ¿no? Si al final aprendes a preguntarle a la persona que hay enfrente qué es lo que necesita de ti y cómo le puedes ayudar, lo que te está comprando la persona te lo está contando ella, no lo tienes que adivinar tú. O sea, tú ya le dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es justamente lo que tú necesitas? Y a lo mejor lo que necesita es que le escuches y que le des un producto o un servicio acorde a su necesidad. Y solo lo vas a descubrir si le escuchas. Porque al final es muy diferente o sea, es muy diferente cerrar una venta que ser un buen vendedor. Y es muy diferente cerrar una venta en este caso y tener un cliente. Entonces, ¿cuál sería el consejo o cómo aplicamos de manera práctica esto dentro de nuestro discurso de venta? Que te calles, preguntes y te vuelvas a callar. Ya está. ¿Escucha activa? Escucha activa. Es que, lo dicho, que te mueras la lengua, que aprendas a cerrar el pico, a escuchar la necesidad de tu cliente o de la persona que tienes enfrente y que de verdad es que es justamente como conectas con los demás. O sea, tú quieres tener una cita con una persona y que la cita vaya bien, haz las preguntas adecuadas, deja que la otra persona charre de su vida y va a decir, joder, qué a gusto me he quedado, qué bien me ha venido hablar con esta persona. Y tú dices, pues claro, si le estás hablando tú. Pues como vendedores, igual. Llegas, preguntas, te callas y escuchas. Y lo último que tienes que hacer es, tengo justo lo que necesitas. Después de haber contado tu vida, te voy a dar aquello que te va a hacer más feliz, te va a generar el mayor rendimiento, te va a dar el mejor retorno sobre inversión, pero cállate y escucha. Yo creo que ahí también se nota mucho la gente que es auténtica y la gente que está desesperada. O sea, una de las cosas que yo percibo, por ejemplo, como compradora, son aquellas personas que te intentan vender algo, pero que tú sabes que le hace falta más esa venta que lo que realmente te están vendiendo a ti. No sé si esto está en el guión de hoy, pero bueno, No, pero es muy cierto, ¿eh? pero yo me aventuro un poco a eso. Y creo que al final las personas que vendéis un servicio o las personas que venden un producto, yo creo que tenéis que tener muy presente eso. Al final es quién hace el favor a quién, que eso también lo hemos hablado muchas veces. Y que si yo pienso que alguien me está haciendo comprar algo que no necesito, yo no lo voy a comprar. Igual otra persona se siente comprometida en ese punto. Yo personalmente, la verdad es que con esas presiones, la verdad es que aguanto muy bien y a mí no me vas a vender algo si no quiero comprarlo. Eso sí, si generas la necesidad de que pueda comprar o que yo crea que eso me va a ayudar, entonces es posible que ahí sí que haya una ventana. Pero no solamente eso, que es justamente lo que estábamos hablando antes. Imaginemos que consigues que una persona que es muy dicharachera te marea y te consigue vender algo que tú no necesitas. Y en ese momento no te das cuenta y lo que ha hecho esa persona es convencerte
de que sí lo necesitas. Dentro de una semana vas a pensar, me acaban de estafar, o me acaban de engañar, o realmente no lo necesitaba, la persona ha sido muy cordial, muy buena, muy cercana, muy de todo, me ha mareado un montón, y al final lo que me ha vendido no lo necesitaba. Entonces, esa persona cerró una venta, pero ha conseguido un cliente. No, por No, supuesto que no. claro que no. Ahora bien, si en efecto lo que te dé lo que tú necesitas, no solamente tú se lo has comprado, sino lo siguiente es que la próxima cena con otros amigos dices, me ha pasado esto. Tengo esto que lo acabo de comprar porque sí que lo necesitaba, me lo han vendido de maravilla, es justo lo que necesito y lo siguiente es recomendarlo. Entonces acaban de convertir a un cliente encima en un embajador de la marca. Entonces al fin yo creo que eso todo va de la mano, ¿no? De conseguir no solamente enseñarle a tu cliente que lo que le estás ofreciendo es justamente lo que necesita, sino que además, cuando pase la emoción de haber comprado el producto, diga, en efecto, esto es lo que necesitaba y lo siguiente que voy a hacer es recomendarte. Al final la confianza esta que tú estás generando, la confianza que se desprende de esa transacción, yo creo que es la clave. O sea, yo te vendo algo, tú confías en mí, tú me vas a recomendar. Así también es como funcionan los networking. Tú conoces a la persona, conoces el producto y tú abanderas o eres capaz de poner la mano en el fuego por esa persona, por ese producto que te ha hecho un bien a ti. Correcto. En efecto. Y ahora, evidentemente, pues vamos a hablar de lo que teníamos que hablar y que es justamente de la vulnerabilidad, ¿no? Ahora ya hemos entendido esto, ¿vale? Con lo cual, vamos a entrar el tema que al final hoy, entre comillas, nos interesa, que es cómo hacer de la vulnerabilidad una estrategia de venta, ¿vale? Y a lo mejor suena muy mal llamarlo estrategia de venta, pero la realidad es así. Y os quiero poner un ejemplo muy claro y es que al final, o los que sí seáis autónomos, tengáis una empresa, atendéis a clientes, lo normal es que hay gente que te llama a horas intempestivas o hay gente que en la que tú ese día no estás en el humor adecuado y no le coges el teléfono. Y cuando hablas con esa persona, tienes ese sentimiento de culpa de no haberlo atendido correctamente. Y yo creo que hay un momento muy crítico en el que puedes ser una persona humana que consiga conectar con el de enfrente desde la vulnerabilidad. Y, y lo dicho, y terminando el ejemplo, justamente, de hecho me pasó hace no mucho, entonces te habla tu cliente, tú no le haces el caso que merece o no puedes atenderlo en ese momento y cuando terminas de hacer lo que tienes que hacer, pues le dices, oye, mira, perdona, pero mi hija de 4 años está enferma y no te podía atender como te merecías y entonces no te puedo coger el teléfono o te hablo mañana. Lo que ocurre en ese momento, sobre todo si encima esa persona tiene hijos, no tiene nada que ver con la venta. Tiene que ver con esa persona de repente empatiza contigo, conecta emocionalmente con lo que te está pasando, también tiene hijos, sabe lo que es tener un hijo enfermo y tú estar en casa intentando cortarte las venas y te dice, no pasa nada, mañana hablamos. Y al día siguiente, esa persona lo que está haciendo es conectar contigo de forma emocional. Y al día siguiente, hablando con esa persona, cierras la venta. ¿Por qué? Porque tú no eres un vendedor perfecto, no eres una persona única con sus logros, no, eres humano, te pasan cosas, sufres como los demás y además de sufrir como los demás tienes un servicio o un producto que a mí me interesa, pero no te estoy comprando en ese momento por ese motivo, te estoy comprando porque eres accesible y estamos sufriendo los dos en el mismo punto y como conecto contigo, te compro. Entonces, eso que se genera ahí, ese vínculo emocional de los 30 segundos que ha durado tu mensaje, se puede utilizar. Se puede utilizar. Voy a intentar expresarme correctamente, ¿vale? Se puede utilizar sobre todo porque si no es una estrategia que utilices habitualmente o no es una herramienta que utilices habitualmente, porque si habitualmente lo que le dices a la gente es que le está pasando fatal, esa es tu norma y la gente no quiere estar cerca tuyo, porque eres un agonías, no seas un agonías. Pero si en ese 20-30% de las veces en el que sufres en tu vida, a tu cliente se lo haces llegar, eres una persona humana con la que puede conectar
Y al fin lo que tienes es un amigo, un confidente, una persona cercana que además es tu cliente. Lo que pasa es que ahí hay una línea muy fina entre lo que sería el pensamiento de víctima y las personas que se sienten mejor y van a ti con sus problemas y esperan que tú estés ahí para ellos una y otra y otra y otra vez, y la gente que realmente es capaz de conectar con ese tipo de cosas. Yo creo que además se ve muy rápidamente el plumero aquellas personas que van a utilizar eso de manera sistemática para conseguir cosas. A mí, por ejemplo, si una persona que yo no conozco me intenta hacer una venta o que yo tengo interés en alguno de sus productos y me pone excusas habitualmente, pues lo más probable es que no conecte. Eso es. Eso es. Entonces, para intentar cerrar un poco esto, al final la vulnerabilidad es una buena estrategia de ventas de la cual no puedes abusar. Correcto. Ya está. Y además tiene que ser Tiene que ser algo genuino. genuino Tiene que ser y genuino y verídico, veraz. efectivamente. ¿Vale? Y si alguna no es veraz, pero en efecto es genuino, pues entonces puede ser interesante, como hace Steve Jobs cuando te cuenta una ponencia y dice que el tío lo ha pasado fatal en muchos momentos de su vida. No, pero yo creo que eso es diferente, porque ahí tú estás conectando con esa evolución que tiene esa persona. Tú ahí encuentras inspiración en esas historias de personas que han pasado desde tener una empresa en un garaje hasta tener empresas multimillonarias. Claro. Eso es diferente. Yo creo que ahí lo que conecta contigo es esa capacidad de ver que esa persona es un ser humano normal y que si esa persona ha podido, porque yo no podría conseguirlo. Creo que es una conexión diferente. Pero sigue siendo vulnerabilidad, ¿no? Si te Sí. siguen poniendo un error, un fallo, una lacra, cuando, yo qué sé, lo que veíamos tú y yo en el documental, cuando sales tú y yo y dices, escucha, me tiraron de mi empresa Mm. y me fui a Pixar, Lo que ¿sabes? pasa es que ponerse vulnerable delante de un foro es muy complicado, porque al final estás hablando de esas cosas que son tremendamente difíciles de hablar, o esas cosas que te hacen sentir vergüenza, o esas cosas con las que tú no te sientes tan cómodo. Entiendo que hay diferentes tipos de vulnerabilidades, pero yo creo que las que más conectan son las que sostienen esa empatía con la persona con la que están, pero, o sea, con la persona que tienen enfrente. Pero yo no estoy del todo segura de si mostrar vulnerabilidad descontroladamente, o sea, eso para mí es una alarma muy grande. O sea, tú puedes sentirte cómodo o cómoda expresando tus ideales o hablando de tu propia vida, incluso de tus logros y también de tus errores y de cómo te has recuperado o de qué cosas te han pasado y tú has salido adelante. Para mí eso, por ejemplo, es mostrar una vulnerabilidad, pero que también te permite crecer. Yo creo que lo que intento decir es que creo que a veces es complicado para la gente entender lo que es una vulnerabilidad que te permite crecer y lo que es una vulnerabilidad para quedarte en ese pensamiento de víctima. Claro, yo creo que la diferencia está en donde tú pones la responsabilidad de la solución. Si yo voy a una ponencia, o lo que estamos hablando de estilos, lo que sea, y tú lo que haces es que das una charla donde tú te expones vulnerable a contar todas tus penurias, y ya, pues entonces, si alguno de vosotros oyentes lo hacéis, es una cosa que se puede arreglar con un psicólogo, no hay ningún problema con eso, ¿eh? Pero, pero lo dicho, tú ves donde pones la responsabilidad de la solución de ese problema. Ujú. Si ya lo has arreglado, o sea, si yo me muestro vulnerable porque me puede pasar y te puede pasar, lo que no hago es cargarte a ti con la responsabilidad de de tener que sostenerme a mí. Pues voy a Entonces, yo enganchar me sostengo a esto, mí. voy a enlazar esto con las relaciones que tenemos con parejas y con amigos y con nuestro entorno cercano. Porque una de las cosas que yo he experimentado, iba a decir experienciado, una de las cosas que yo he experimentado con amigos cercanos, que yo creía que eran amigos muy, muy cercanos y con los que siempre puedes contar, es que cuando a mí me ocurrían cosas malas, esas personas siempre estaban ahí. O sea, creo que hay una rama de la sociedad que sí que se siente bien cuando algo malo le pasa a alguien. Entonces, esa gente que a lo mejor tiene una voluntad de ayudar y una voluntad de estar, se sienten realizados y satisfechos a través de ese apoyo o esa ayuda que están dando a las personas del entorno. El problema es que cuando esa persona se recupera, porque al final todo en esta vida son altibajos y son momentos de desilusión y de enamoramiento, momentos en los que lo pasas mal, para luego tener momentos en los que tienes felicidad. Cuando luego esas personas se recuperan, o yo misma me he recuperado, por ejemplo, de una pérdida de un familiar cercano,
la persona que antes había estado para mí no se encuentra a sí misma dentro de una situación en la que a mí me va bien las cosas. O sea, creo que hay gente que no es capaz de saber cómo gestionar los logros del resto de personas que tienen a su alrededor, la felicidad que pueda tener esa otra persona, y prefieren vivir en ese barullo o en esa tristeza, porque dentro de la tristeza de esa otra persona ellos se sienten bien ayudándote. Entonces creo que es súper complicado eso. Yo, por ejemplo, a esa gente no la quiero en mi vida. Claro Punto. que no. Pero fíjate que es más común de lo que parece, ¿no? Hay gente que su identidad relacional se sostiene en la ayuda al prójimo. De hecho, nosotros en la carrera esto lo discutíamos mucho, este debate lo abro y lo cierro en el momento, pero nosotros en psicología hablábamos mucho del altruismo, ¿no? Y yo siempre he defendido que el altruismo es muy egoísta porque tiene que ver con, o sea, siempre es yo voy a hacer cosas por ti sin esperar nada a cambio, pero ahí hay un enriquecimiento personal de una balanza que está desbalanceada, nunca mejor dicho. Y, y entonces, ¿no? Con lo que tú estás diciendo es que hay gente que realmente constituye su identidad en ser el apoyo en la tormenta, en ser la persona que te sujeta cuando todo está mal, que, que es ¿qué decimos, no? Tu caballero de la armadura blanca que va a salvarte la vida porque tú lo estás pasando fatal y aquí estoy yo para ti, Y tienes mi hombro y tienes mi eh, energía y yo estoy ahí para ti en lo que lo que necesites. necesites. Pero luego, Claro, entonces luego en el lado opuesto en el que tú empiezas a despuntar y brillas, que eso también lo hablaremos ahora luego, ¿no? Y entonces cuando tú brillas y consigues tus logros, de repente tienes un gran crecimiento en la empresa o lo que sea, es gente que no es capaz de ubicarse en un nuevo rol estando a tu lado. No es capaz de admirar tu mejora y estar ahí para disfrutar de tu éxito, porque toda su identidad gira en torno a ser quien te sostiene. creo que eso se ve mucho también, por ejemplo, con el apoyo que percibes cuando tienes un emprendimiento o emprendes de alguna manera en tu vida, cuando creas un libro, cuando tienes una empresa, cuando decides embarcarte en algún proyecto, tienes a la gente que te va a apoyar incondicionalmente y la gente que de alguna manera tiene o un poco de envidia por un sitio porque tú te has puesto a ello y ellos no se han puesto, ¿sabes? O sea, tú estás creciendo y ellos no, o tienen un poco esa sensación de que se van quedando atrás y entonces no solo no te apoyan, sino que encima critican que tú hayas empezado. Me parece algo muy curioso, no sé si para sacarlo en este Es episodio, para el próximo episodio. pero me parece tremendamente curioso un poco cómo las personas efectivamente establecen su identidad en base a cómo se sienten ellos a través de lo que te hacen o lo que hacen contigo. Y al final eso puede ser también una falta de su propia autoestima o de su propio sentimiento de self-confidence, no sé cómo se dice Sí, eso, de de confianza. confianza en sí mismos y de su propia persona. Eh, no sé si eso lo hablaremos Sí, lo un haremos en el poquito más próximo tarde, momento. pero me parece muy interesante hablando de esas vulnerabilidades, cuando te pones o te muestras vulnerable con un tipo de persona así, que esperas que esté en las buenas y también en las malas, cuando luego vienen las buenas y ya no encuentras a esa persona ya no te devuelve la mirada, me parece tremendamente complicado de gestionar también para la parte en la que si yo, por ejemplo, confiaba en ti, porque tú has estado conmigo en lo malo, yo quiero que tú seas partícipe de mis logros. Cuando de repente ya no encuentro tu mirada de vuelta, entonces yo me siento también un poco desubicada o desubicado ante esa situación. No sabes muy bien qué ha pasado en esa relación. Y a lo mejor no ha pasado nada, o simplemente es que la otra persona no está eh, preparada para poder enfrentarse a esa nueva versión de ti. Sí. Entonces, de hecho, me gustaría enlazarlo ahora ya con el tema de la crianza, con Valeria y demás. Porque yo creo que hay algo ahí muy potente con lo que te estoy diciendo, y es cómo se gestiona, por ejemplo, la competitividad, cómo se gestiona también los fracasos o la derrota o la comparativa, ¿no? Y muchas veces esto que tú estás comentando de, de cuando a alguien le va mal es fácil estar para esa persona y encontrarte cuando a alguien le va bien genera a veces fluctuaciones y dudas personales, tiene que ver también con cómo te comparas también con tu entorno, con tu logro, con tus errores. Creo que eso, por ejemplo, con Valeria creo que es muy interesante, que es
cómo gestionamos o cómo tú también ayudas mucho a gestionar la parte de las victorias y las derrotas con Valeria. Entonces me gustaría que nos contaras un poco Pues creo que en algún momento eso. ya lo hemos empezado a hablar, pero yo creo que es muy importante que los niños aprendan a ganar y también aprendan a perder, y que cuando pierden es porque alguien ha ganado. Entonces, evidentemente nos duele cuando perdemos nosotros, pero hay que acompañar a la persona que gana y alegrarse, porque en algunas ocasiones seré yo y en otras ocasiones será la otra persona. Entonces, con el tema de los niños, creo que esas frustraciones que pueden sentir ahora de que no los elijan en el patio o de que no sean los ganadores en el juego, eso yo creo que es muy importante acompañarlos en esos procesos, porque es normal que se sientan así. Todavía no saben gestionar eso dentro de sus cerebros pequeñitos. Y si no somos capaces de acompañarlos en esta etapa, lo que tenemos luego son adultos que no son capaces de gestionarlo tampoco y que se encuentran en un mundo adulto todavía teniendo esas percepciones o esas formas de gestionarse como si fueran niños. Sí. Y luego además, como ya hemos hablado en otros momentos y probablemente en otros capítulos, un niño no hace lo que tú le dices, hace lo que él observa. Entonces yo creo que también es importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos en privado de éxito de otras personas y somos capaces de admirar o de dar valor y de hecho esto justamente habitualmente en las familias ocurre lo contrario. Cuando estamos en el coche en viaje, lo normal es justamente hablar al revés, hablar de cosas que no te gustan de otras personas, ¿vale? Porque es instinto natural, porque como ya hablamos en nuestro capítulo de que el cerebro no es tu amigo, lo que hace es que te proteges de ciertas cosas. Es normal que haga mucho ruido cosas en las que estás en desacuerdo de tu entorno y lo que haces es que te intentas proteger. Pero en lo contrario, saber en tu entorno grandes logros o pequeños, ¿no? Que son dignos de alabanza y de imitación y de explicar, ostras, que bien ha hecho esto esta persona. O Me sea, ha encantado cuando he visto esto, tu tía ha hecho esto y me ha gustado que no mucho. todo sea, Exacto. mira, fíjate qué mal, sino que en el lugar privado donde nuestros hijos ven quiénes somos, entre comillas, sin escaparate, ¿no? Donde somos auténticos del todo, ver realmente que hay gente en nuestro entorno que puede crecer y puede mejorar y que lo que tienes que hacer de esas personas es aprender de ellas y, y quedar también con lo bueno, hace luego que no hayan adultos con actitudes de niños en los logros ajenos o que no haya esa necesidad imperiosa de cuidarte cuando estás mal y dejarte solo cuando estás bien. Hay una cosa que nosotros tenemos, que cuidamos mucho, sobre todo es cuando vamos en el coche, una de las cosas es, una de nuestras reglas, nosotros somos bastante estrictos en algunas cosas, es que Valeria no tiene una tablet en el coche, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no utilizamos, o sea, no significa que estemos en contra de la tecnología, ni muchísimo menos, pero para nosotros el rato del coche es un rato estupendo en el que podemos hablar, podemos mirar por la ventana, podemos hacer juegos, podemos ir cantando y también tenemos rato para hablar nosotros. Entonces, los niños, aunque estén en el asiento de atrás, se enteran de absolutamente todo. Con la manera en la que tú te expresas con tu pareja o con tus padres o con quien sea que vaya en el coche, la manera en la que tú te relacionas con el resto de adultos, el tipo de cosas que dices, si estás criticando, vas a tener ese impacto en los niños, si estás alabando, vas a tener ese impacto también. Entonces ellos se fijan, como bien decías tú, en la manera en la que nosotros tenemos de hablar, de relacionarnos y de enfrentarnos también a ese tipo de experiencias. Entonces yo creo que ahí como padres tenemos que tener mucho cuidado con cómo hablamos cuando los niños a lo mejor están con los ojos cerrados pero te están escuchando, cuando los niños están cerca hay que tener mucho cuidado de cómo nos hablamos entre nosotros, que ellos vean que nos queremos, que ellos experimenten que tenemos una actitud positiva ante la vida, que no estamos todo el día quejándonos y rajando del jefe y rajando. No, todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es alegrarnos por esas cosas, hablar las dificultades también en otro tipo de tono, porque eso es lo que va a sentar el ejemplo de la manera en la que luego ellos van a enfrentarse también con sus propios compañeros. Quien tiene padres que son criticones encontrarán su ejercicio habitual en la clase de reírse de otros compañeros. A ver, evidentemente hay de todo, pero si tú intentas con ese ejemplo
no estar pues hablando mal de otras personas, sino todo lo contrario. Al final los niños son un espejo de lo que ven en nosotros. Y relacionándolo con lo que también has dicho antes de ser ejemplo de superación, por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejemplo que hacemos con Valeria y que os invito a que también lo hagáis con vuestros niños, y no tan niños, porque al final se puede hacer en cualquier etapa, eh, que es que cuando, no sé si lo sabéis, pero ya lo decimos, tenemos una niña de 4 años que mide 1,12 m y con lo cual es grande, Muy alta. es muy alta y, y por esa altura cree que puede hacer cosas que a lo mejor mentalmente todavía no está preparada, pero bueno, hay que acompañarla en el proceso y dejar que pruebe y que crezca. Lo normal es que juegue con niños que tienen 1 o 2 años más que ella, con lo cual psicomotrizmente están mejor desarrollados, corren mejor, saltan mejor, escalan mejor y al final para nuestra hija suele ser frustrante y nosotros al final, y eso por ejemplo en el colegio ocurre mucho, ¿no? Que al final cuando tenemos en nuestro entorno o alguien de su entorno es bueno en algo, lo que se dice es, mira cómo lo está haciendo, por qué es tan bueno, o sea, no te hundas, que tu autoestima no vaya acorde a compararte con esa persona, tu autoestima tiene que ir acorde en cuánto tardas en mejorarte tú a ti mismo. Si tienes que hacer una vuelta en una carrera y en una tardas 30 segundos y en la siguiente tardas 25, ya te has superado a ti mismo, o sea, no pasa nada. Claro, cuando intentan subir en algún sitio en el parque, por ejemplo, y a lo mejor pues ve a otros niños que son pues de la misma altura, pero son un poquito más mayores, están haciendo eso que ella no puede hacer todavía. Pues ahí estamos para acompañarles, si se cae para recogerla y si no, pues para empujarle un poquito del culete y que suba y que lo consiga, ¿no? Y que ella sepa que estamos ahí como padres para acompañarla en ese proceso hasta que luego ella también pues, pueda perder el miedo, pueda ser capaz de hacerlo por ella misma. Yo creo que eso es muy importante. Y con esto me gustaría cerrar el episodio de hoy. Pero sí me gustaría decir algo al respecto, que es que cualquier persona, si tiene que elegir entre admirar o envidiar, la persona que admira tiene tiene un margen de mejora abismal con respecto a la otra. Entonces, en vez de envidiar, admira. Y copia y mejora. O sea, porque esa persona, como hemos hablado antes, lo que te está enseñando es que hay una forma en la que se puede hacer. Entonces, intenta aprender e intenta mejorar. Y con esto damos por finalizado el episodio de hoy. Continuaremos con esto porque tenemos preparadas varias cositas que tienen que ver con las envidias y con brillar y cómo destacar también. Pero eso será en el próximo episodio de Afilados. Así que ya sabéis. Hay gente, y hacemos ya el resumen, hay gente que cree que para conectar hay que ser perfecto y brillar un montón, y justamente lo que ocurre es lo opuesto, se conecta desde la cicatriz, desde la mejora, desde la cura y la superación, que la incomodidad o la vulnerabilidad más mal usada lo único que hace es generar rechazo y fricciones, y que aprendáis a escuchar antes de hablar. Y si algo de lo que nos hemos dicho os ha dolido, es que lo estamos haciendo bien. Hasta la próxima. ¡Bravo! Hay que quitar lo del otro. Bien, Sí. bien, bien. Sí, ya me he dado cuenta. ¿Qué ha pasado? No, que en el Muy vídeo. chulo, chicos.